Hoy te llevaré a un viaje que desafía todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Durante los próximos minutos descubrirás 10 historias sobrenaturales que ocurren en lugares donde la realidad se distorsiona, universos paralelos, fenómenos imposibles y experiencias que harán que dudes de tus propios sentidos. Cada relato es más aterrador que el anterior, y lo que escucharás no es ficción, son relatos de personas que realmente vivieron estas experiencias. Quédate hasta el final si quieres descubrir cómo termina cada historia y sentir el miedo como nunca antes. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 1 del río en Oaxaca con agua que reflejaba otro cielo. Nunca olvidaré la primera vez que llegué al río en Oaxaca. Era un lugar que parecía normal al principio, agua clara, orillas de arena fina, los árboles balanceándose con la brisa. Sin embargo, algo comenzó a sentirse extraño desde el primer momento en que me acerqué. El agua no reflejaba el cielo que estaba arriba. Mientras mis ojos seguían la corriente, noté que el reflejo sobre la superficie mostraba estrellas que no existían en nuestro universo, constelaciones que no reconocía y un color profundo, casi irreal, que cambiaba sutilmente entre azul, violeta y un rojo apagado como si el río mismo respirara. Me quedé paralizado observando cómo los pescadores locales lanzaban sus redes como si nada pasara, pero ellos también miraban el reflejo con una mezcla de miedo y fascinación. Uno de ellos, un hombre mayor con manos curtidas por años de trabajo en el río, me dijo que algunas noches el río mostraba el otro cielo, un lugar donde todo lo que conocíamos se transformaba. Contó que había visto figuras cruzando la corriente, sombras que no pertenecían a este mundo. Peces con ojos que brillaban como luciérnagas y movimientos que desafiaban la lógica. Mientras me acercaba más a la orilla, sentí un frío que no venía del viento, algo que me atravesaba los huesos. Un escalofrío que parecía advertirme que mirar demasiado el reflejo podía ser peligroso. Las estrellas en el agua se movían de manera independiente de su posición real en el cielo. Algunas desaparecían al instante, otras aparecían en lugares imposibles. Intenté acercar la mano, y el agua respondió con ondulaciones que no correspondían a mi movimiento, como si tuviera conciencia propia. Los pescadores me explicaron que quienes habían intentado tocar el agua demasiado tiempo habían desaparecido sin dejar rastro, como si el río los hubiera absorbido hacia el otro cielo. Esa noche, la luna apareció en su forma habitual, pero el río seguía mostrando constelaciones desconocidas, y el reflejo parecía mirarme, invitándome a entrar. Me quedé hasta que mis pies se adormecieron, observando cómo la corriente reflejaba un universo paralelo, y comprendí que lo que tenía frente a mí no era un simple río, sino una puerta silenciosa hacia otro mundo, un lugar donde las leyes de la naturaleza y el tiempo no existían como las conocíamos. A la distancia, escuché los murmullos de los pescadores, voces que parecían mezclarse con el viento y con el agua, y que me decían que no debía quedarme, que algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser descubiertos. Aún así, cada vez que cierro los ojos, veo ese río y sus estrellas imposibles, y siento que, de alguna manera, me siguen llamando, recordándome que hay universos que existen justo al borde de nuestra realidad, esperando a quienes se atrevan a mirarlos. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 2 del barrio en Los Ángeles donde todos los vecinos me llamaban por otro nombre. Nunca había sentido un miedo tan profundo como el que experimenté al llegar a ese barrio en Los Ángeles. Desde el momento en que crucé la calle principal, algo en el aire me resultaba extraño, como si cada casa, cada árbol y cada automóvil supieran algo que yo no. Los vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, pero no de la forma habitual. Cada saludo venía acompañado de un nombre que no era el mío, un nombre que jamás había oído, y cada gesto parecía reforzar que ellos esperaban que yo respondiera como alguien más. Caminé entre las aceras, intentando mantener la calma, pero sentía como las sombras de las casas parecían alargarse de manera antinatural, como si la luz del sol rehusara tocar ciertos rincones. Cuando entré a la primera tienda del vecindario, la dependienta me sonrió y dijo con familiaridad: «Hola, Andrés, ¿cómo te ha ido hoy?». Me congelé. Andrés no era mi nombre.
Le expliqué que debía estar confundida, pero su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes perfectos y casi inhumanos, y me aseguró que me conocía desde siempre. Salí apresuradamente, y en cada ventana veía reflejada la misma imagen de mí, pero con un rostro que no coincidía del todo, un reflejo que parecía esperar una respuesta que no podía dar. Las casas tenían un silencio pesado, casi tangible, y a veces podía escuchar susurros que se desvanecían cuando intentaba identificar de dónde venían. Intenté acercarme a un vecino mayor en su jardín y preguntarle qué pasaba, pero él me miró con ojos vacíos y dijo: «Siempre supimos que regresarías, Javier». Cada palabra era una puñalada al sentido de mi propia identidad. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos, puertas que se abrían solas, cortinas que se movían sin viento, y una sensación constante de ser observado desde dentro de cada casa. Los días que pasaron parecían repetir un patrón interminable. Cada mañana los mismos vecinos salían a saludarme con el mismo nombre equivocado, y yo caminaba por el barrio como un espectro, intentando recordar si yo había vivido allí antes o si había sido reemplazado por alguien más. Mi teléfono dejó de funcionar, los autos pasaban a velocidades imposibles y, a veces, podía ver sombras humanas cruzando por los callejones que se desvanecían al parpadear. Una noche decidí quedarme en la casa que parecía ser la mía según ellos, pero al abrir la puerta me encontré con un interior que no recordaba, muebles que no reconocía y fotografías de una familia que nunca había conocido. Una sensación de náusea me invadió al darme cuenta de que no podía diferenciar entre mi propia memoria y la memoria que el barrio parecía imponer sobre mí. Comencé a escuchar mi nombre real, apenas un murmullo, mezclado con risas y pasos que nunca se detenían, y comprendí que ese barrio tenía una especie de conciencia, una voluntad que obligaba a cada persona, cada sombra y cada objeto a reconocerme como alguien que yo no era. Intenté huir, pero cada calle parecía cambiar de dirección, los letreros se deformaban y los semáforos parpadeaban con luces imposibles. Empecé a ver mi reflejo en los cristales de las ventanas, pero cada vez con rasgos distintos, a veces más joven, otras más viejo, otras con un semblante que no me pertenecía. Los vecinos me llamaban constantemente, recordándome cosas que jamás había hecho, historias de mi vida, en ese barrio que me resultaban ajenas y aterradoras. Con el tiempo, empecé a olvidar mi verdadero nombre, confundido por la insistencia de aquel lugar que reclamaba mi identidad. No había manera de comprobar la realidad, ningún teléfono funcionaba. Los autos no tenían placas reales y el cielo sobre mí cambiaba de color según su voluntad. Cada intento de escapar me conducía al mismo punto, como si el barrio fuera un laberinto consciente, y cada noche escuchaba a los vecinos susurrar mi nombre equivocado, y yo respondía sin quererlo, atrapado en una existencia que no era mía. Finalmente comprendí que no se trataba solo de un error o un juego, aquel barrio había decidido quién debía ser, y yo no tenía elección. Cada puerta que abría me recordaba que mi verdadera identidad se desvanecía, reemplazada lentamente por la vida de ese otro ser que todos reconocían, y que tal vez, en algún lugar, seguía existiendo mientras yo me convertía en una copia imperfecta, atrapada en un vecindario donde la realidad y el tiempo obedecían a reglas que jamás podría comprender. Desde entonces, cada vez que paso cerca de calles solitarias o escucho un saludo familiar en un lugar desconocido, siento un estremecimiento que me recuerda que hay mundos que cambian quiénes somos sin pedir permiso, y que uno puede perderse en ellos para siempre sin que nadie lo note. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 3: La carretera en Jalisco que olía a azufre y nunca terminaba. Conducía por una carretera de Jalisco que parecía normal al principio, asfalto gris, líneas blancas gastadas y árboles que bordeaban el camino, pero pronto comprendí que algo estaba terriblemente mal. El aire comenzó a llenarse de un olor intenso a azufre, un aroma que me quemaba la nariz y provocaba un sabor metálico en la boca, y a cada kilómetro que avanzaba sentía que la carretera no tenía fin. Los letreros de distancia dejaban de existir, las montañas que deberían aparecer al fondo desaparecían entre una neblina amarillenta, y el cielo se tornaba de un gris enfermizo que hacía que mis ojos ardieran. Cada vehículo que intentaba adelantarme desaparecía a la distancia, como si fuera absorbido por la carretera misma, y cuando miraba por el espejo retrovisor, el camino detrás de mí parecía extenderse infinitamente, sin ninguna señal de civilización.
Intenté detenerme en una gasolinera que apareció de repente, iluminada con luces anaranjadas que parpadeaban, pero al pisar el pavimento sentí una vibración bajo mis pies, como si el mundo estuviera respirando bajo la carretera. La puerta de la gasolinera estaba abierta, pero no había nadie adentro, solo estantes vacíos y un eco constante de pasos que nunca cesaba. La neblina a mi alrededor comenzó a moverse con vida propia, formando siluetas humanas que caminaban por la carretera y luego se desvanecían cuando intentaba acercarme. Empecé a ver sombras que corrían paralelas a mi auto, acompañándome, a veces frente al vehículo, siempre desapareciendo cuando giraba la mirada directamente. La temperatura bajó bruscamente, y el olor a azufre se volvió más penetrante, casi sofocante, como si la carretera misma estuviera exhalando un gas venenoso para advertirme que debía marcharme, pero no había escape, cada salida que buscaba me llevaba nuevamente al mismo tramo interminable. A lo lejos, percibí luces que parecían faros de otros autos, pero cuando aceleraba para alcanzarlos, se alejaban con una velocidad imposible y a veces desaparecían sin dejar rastro. Sentí la sensación de que alguien o algo me observaba desde lo alto, desde el cielo cubierto de nubes amarillentas, como si la carretera tuviera ojos que estudiaban cada uno de mis movimientos. Durante horas, o tal vez días, no pude distinguir el tiempo. El reloj en mi tablero dejó de avanzar y los números parecían girar sin sentido, reflejando la eternidad de ese lugar. El sonido del motor se mezclaba con un rugido distante, como un río subterráneo, y a veces parecía que la carretera vibraba al compás de ese sonido que venía de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Intenté recordar mi camino, buscar referencias, cualquier señal que me dijera que podía escapar, pero todo era inútil. Los árboles y las rocas cambiaban de lugar cuando no los miraba, y los reflejos de luz en el asfalto parecían mostrar figuras que me observaban, sonriendo de manera burlona. Empecé a sentir paranoia, escuchaba voces susurrando mi nombre, contándome historias de viajeros anteriores que nunca lograron salir, recordándome que aquel tramo de Jalisco no era solo una carretera, sino un portal que atrapaba a quienes se atrevían a recorrerla demasiado tiempo. Las luces de la ciudad nunca aparecían, ni siquiera un pueblo pequeño, solo la carretera, la neblina amarilla y el olor a azufre, que parecía impregnar mi piel y mis pensamientos. Cada intento de detenerme o girar se sentía como una condena, mientras más luchaba por escapar, más rápido avanzaba la carretera, como si quisiera devorarme. Finalmente, comprendí que no había salida, que aquel camino estaba vivo, consciente y con voluntad propia, que cada viajero que entraba en él se convertía en parte de la carretera, una extensión de su infinito y oscuro territorio. Mientras mis ojos se llenaban de lágrimas por el cansancio y la desesperación, entendí que aquel olor a azufre no era solo un aroma, sino una advertencia, un recordatorio de que algunos lugares en nuestro mundo existen para retenernos, para jugar con nuestra mente y para mostrar que no todos los caminos están hechos para ser recorridos, y que la carretera de Jalisco que nunca terminaba era uno de esos lugares donde el tiempo, la lógica y la esperanza se disuelven, dejando únicamente la sensación de estar atrapado en un universo paralelo que desafía toda razón. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 4 del supermercado en Florida donde el dinero no tenía valor. Nunca había experimentado algo tan desconcertante como aquel día en un supermercado en Florida. Entré como cualquier otro cliente, con mi carrito vacío y mi cartera llena de billetes perfectamente legítimos, pensando en comprar lo básico para la semana, pero desde el primer momento algo en el ambiente me hizo sentir fuera de lugar. Los pasillos estaban iluminados con luces blancas demasiado intensas, y un silencio extraño reemplazaba la música típica de los supermercados. No había murmullo de conversaciones, ni pitidos de cajas registradoras, solo un eco constante de mis propios pasos que parecía seguirme. Me acerqué a la primera caja y coloqué mis billetes sobre el mostrador, pero la cajera los miró con una expresión vacía, como si no existieran. «Lo siento, señor, no aceptamos eso», dijo, con un tono que no admitía discusión. Le pregunté si era un error, si podía hablar con un gerente, y ella simplemente negó con la cabeza, señalando que solo aceptaban otra moneda. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos los clientes estaban pagando con billetes desconocidos, monedas que no reconocía, fichas que brillaban con colores imposibles y que parecían tener un valor absoluto solo dentro de ese lugar. Cada intento de explicar que el dinero que llevaba era legítimo era inútil.
La cajera lo rechazaba de manera automática, y en sus ojos había una especie de desprecio silencioso, como si yo estuviera intentando desafiar las reglas de un mundo que no comprendía. Caminé por los pasillos intentando entender qué estaba pasando y noté detalles inquietantes. Los productos tenían nombres que no existían, etiquetas con símbolos que cambiaban cada vez que parpadeaba, estantes que parecían más altos o más bajos según mi percepción y luces que proyectaban sombras imposibles, formas que parecían moverse con vida propia. Un cliente intentó intercambiar mi dinero por su moneda, y cuando lo hizo, su rostro se transformó en algo desconocido por un instante. Una mueca que no podía describir y que me hizo retroceder. Las cámaras de seguridad parecían seguirme con interés casi humano, y de vez en cuando sentía que alguien detrás de los estantes me observaba desde la oscuridad, sin intención de ocultarse. Traté de abandonar el supermercado, pero cada puerta que abría me devolvía al mismo pasillo donde había comenzado, como si el edificio se reconfigurara constantemente para atraparme. La sensación de tiempo desapareció, no había reloj, no había ventanas que mostraran el exterior, y cada intento de orientarme solo aumentaba la confusión. Poco a poco, la desesperación se apoderó de mí, y empecé a notar que mi propia voz no sonaba igual, que mis pensamientos se mezclaban con susurros provenientes de los productos, las paredes y el techo, indicándome que estaba atrapado en un lugar que no pertenecía a nuestra realidad. Finalmente comprendí que aquel supermercado no era solo un edificio, era un fragmento de un universo paralelo donde las reglas económicas, físicas y sociales eran completamente distintas. Un lugar que absorbía a quienes no tenían acceso a su sistema para convertirlos en sombras de sí mismos, condenados a vagar entre pasillos interminables sin poder consumir, pagar o escapar. Cada billete que intentaba usar parecía evaporarse en mis manos, y cada paso que daba me acercaba más a la certeza de que el tiempo y la lógica no existían allí. Los clientes me miraban con indiferencia, continuaban comprando con monedas que brillaban y billetes que emitían un zumbido extraño. Y yo entendí que no había lugar para mí en ese mundo, que mi existencia no tenía valor dentro de aquel supermercado y que, si permanecía demasiado tiempo, también desaparecería, convertido en otro objeto olvidado, solo una sombra entre estantes que nunca terminaban. Mientras caminaba por un pasillo lleno de latas que reflejaban mi rostro distorsionado, sentí el frío extremo que recorría mi espalda, un aviso silencioso de que debía salir de allí antes de perderme para siempre, pero cada intento de huir me conducía al mismo punto inicial, al mismo lugar donde mi dinero no valía nada y donde las reglas de la realidad parecían estar escritas para atraparme, recordándome que algunos lugares existen para recordarnos que, por más preparados que creamos estar, hay universos donde nuestra identidad y nuestros recursos carecen de significado, y que un simple supermercado en Florida puede convertirse en la prisión más inquietante que uno pueda imaginar. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 5: La iglesia en Salamanca donde las campanas sonaban solas a medianoche. Recuerdo la primera vez que escuché las campanas de aquella iglesia en Salamanca, aunque nadie estuviera allí para tocarlas. Era una noche oscura, con un cielo cubierto de nubes que impedía ver la luna, y un silencio tan pesado que cada paso que daba sobre las piedras del empedrado se sentía amplificado, como si el mundo contuviera la respiración. Me habían hablado del lugar, de los vecinos que afirmaban escuchar los repiques a medianoche, pero siempre había pensado que eran historias exageradas, rumores de pueblo. Esa noche decidí acercarme y comprobarlo por mí mismo. A medida que me aproximaba, un frío inexplicable comenzó a recorrerme la espalda, no un frío común, sino uno que parecía provenir de la tierra misma y que me atravesaba los huesos, como si cada piedra del camino llevara siglos acumulando un secreto oscuro. Al entrar en la plaza, el primer golpe de las campanas retumbó en el aire, un sonido profundo y vibrante que parecía surgir de ningún lado y de todos lados a la vez. Miré hacia el campanario y no vi a nadie, ninguna figura que pudiera mover las cuerdas o golpear los badajos. Era imposible. Cada repique se sucedía con una cadencia irregular, a veces rápido, otras veces pausado, como si las campanas respondieran a un ritmo que solo ellas entendían. Me acerqué a la puerta de la iglesia y noté que estaba entreabierta, a pesar de que las luces de la calle indicaban que nadie había entrado. Al empujarla, un aroma a incienso viejo mezclado con humedad y algo indescriptiblemente metálico me golpeó,
un olor que me hizo retroceder un instante, y luego la sensación de que alguien me observaba desde dentro, aunque los bancos estaban vacíos y el altar permanecía en silencio. Caminé lentamente por el interior, y a cada paso los ecos de las campanas parecían cambiar, resonando desde lugares que no tenían lógica, como si el edificio mismo las estuviera generando, expandiéndolas por la piedra, por las sombras y por los rincones que mis ojos apenas podían distinguir. De repente, un murmullo recorrió la nave central, un susurro casi imperceptible que parecía decir mi nombre, mezclado con otras voces que no reconocía, algunas de hombres, otras de mujeres, todas cargadas de urgencia y miedo. Miré hacia el altar y noté que las velas se movían levemente, como si un viento invisible las mecía, y sentí un peso en el aire, una presión que oprimía mi pecho y me impedía respirar con normalidad. Intenté salir, pero al girar hacia la puerta, la plaza estaba vacía, oscura y distinta. Los edificios a mi alrededor parecían más altos, las sombras más densas, y el campanario se alzaba frente a mí con una presencia casi consciente, como si me estuviera desafiando. Cada repique posterior se escuchaba más cercano, más intenso, como si las campanas hubieran bajado hasta mi oído, penetrando mis pensamientos, recordándome que no debía haber llegado allí, que la iglesia había notado mi presencia y la aceptaba solo para jugar con mi miedo. Caminé sin rumbo, siguiendo el sonido, pero cada esquina que doblaba me devolvía al mismo punto, a la plaza vacía y al campanario que parecía observarme desde arriba. Los vecinos me miraban desde sus ventanas con expresiones que mezclaban curiosidad y terror, y algunos murmuraban palabras que no entendía, como si reconocieran que yo era parte de la historia que la iglesia contaba cada medianoche. Mientras avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado, y cada campanada parecía desgarrar el silencio, provocando un eco que no podía ubicar en el espacio físico. Sentí náuseas, mareo, y una certeza inquietante de que la iglesia no era solo un edificio religioso, sino un lugar vivo, consciente, que tocaba las campanas para atraer, para advertir y para mantener despiertas memorias que no pertenecían a este mundo. El tiempo dejó de tener sentido, los minutos y horas se mezclaban con los repiques, y empecé a ver sombras cruzando la nave, figuras que desaparecían antes de poder enfocarlas, rostros que reflejaban miedo, dolor y urgencia, como si fueran advertencias de quienes habían escuchado aquellas campanas antes que yo. Finalmente comprendí que el sonido no era casual, que la iglesia no solo tocaba las campanas, sino que las utilizaba para reclamar la atención de aquellos que podrían descubrir sus secretos, para recordar que algunos lugares mantienen rituales que trascienden la comprensión humana, y que aquellos que se atreven a acercarse demasiado tarde o temprano serán parte de ese misterio, atrapados entre la piedra, la sombra y el sonido, mientras las campanas continúan sonando solas a medianoche, anunciando la presencia de algo que no pertenece a nuestra realidad y que, de alguna manera, observa, recuerda y espera. Historia 6 del avión en California que vio otra tierra desde el cielo. Nunca olvidaré aquel vuelo desde California que comenzó como cualquier otro, con pasajeros acomodándose, motores rugiendo y el cielo claro sobre Los Ángeles. Todo parecía normal hasta que el avión alcanzó altitud de crucero y miré por la ventanilla. Al principio pensé que era un reflejo, un efecto de la luz sobre las nubes, pero pronto comprendí que lo que estaba viendo no era posible. Debajo de nosotros, donde debería estar el océano y la costa conocida, se extendía un planeta idéntico al nuestro, pero al mismo tiempo distinto. Las ciudades brillaban con luces que parecían reflejar otra historia, los ríos serpenteaban formando patrones que nunca había visto, y los bosques y montañas tenían tonalidades que no correspondían a la tierra que conocía. Miré a los pasajeros, esperando alguna reacción, pero la mayoría dormía o leía, inconscientes de que nuestro avión surcaba un cielo paralelo. La sensación de irrealidad se volvió intensa, no había viento, ni turbulencias, solo una quietud absoluta, como si el aire mismo hubiera sido reemplazado por un espacio suspendido entre mundos. Intenté mirar a través de la cabina, hacia el piloto, pero sus ojos parecían apagados, vacíos, y cuando pregunté si veían lo mismo, solo respondió con un murmullo incomprensible, como si su mente ya hubiera aceptado aquella visión como algo normal. El planeta debajo de nosotros no era idéntico en todo, había sutiles diferencias que resultaban perturbadoras, edificios que nunca existieron, automóviles moviéndose de manera imposible, ríos que fluían hacia arriba y desiertos donde deberían haber bosques. Cada detalle creaba una sensación de vértigo, de estar observando no solo otro lugar, sino otra versión de la realidad, una que coexistía con la nuestra pero que no podía tocarse ni entenderse.
Las nubes que rodeaban el avión comenzaron a adoptar formas extrañas, como manos, rostros y ojos que me seguían con la mirada, y un frío intenso se extendió por la cabina, atravesándome los huesos. Intenté tomar fotografías, pero la cámara mostraba únicamente un cielo azul uniforme, como si aquel otro planeta existiera solo para mis ojos, un espectáculo invisible para cualquier tecnología. La sensación de aislamiento se intensificó, comprendí que estábamos cruzando una frontera invisible, una delgada membrana entre nuestro mundo y este espejo aterrador que replicaba nuestra Tierra con diferencias imposibles. Pasé horas mirando, aunque el tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo traía nuevos detalles inquietantes. Luces que parpadeaban en sincronía. Sombras que se movían como figuras conscientes y patrones en la superficie que sugerían ciudades construidas con geometrías imposibles, como si fueran el reflejo de pensamientos de otra humanidad. Algunos pasajeros comenzaron a sentirse mal, mareos inexplicables, palpitaciones, como si la mente no soportara la realidad doble que se desplegaba ante nosotros. Intenté hablar con ellos, pero sus voces sonaban distantes, metálicas, y sus miradas estaban fijas en la nada, como si sus ojos vieran algo que yo no podía comprender del todo. La cabina estaba en silencio, roto solo por el zumbido constante de los motores, y un murmullo sordo recorría el aire, un sonido que parecía provenir del planeta que teníamos debajo, un susurro que me decía que observar no era suficiente, que pronto querría algo más. Cuando el avión comenzó el descenso, esperaba volver a ver nuestra Tierra normal, pero el suelo nunca apareció como lo recordaba. Las calles eran las mismas, pero los colores, la forma de los edificios y los rostros que asomaban por las ventanas parecían ligeramente desplazados, distintos, como si hubiéramos aterrizado en un lugar que imitaba nuestra realidad pero no era nuestro hogar. Sentí un terror profundo al comprender que, durante todo el vuelo, habíamos estado flotando sobre un mundo paralelo, una versión de la Tierra que coexistía con la nuestra y que podía imitarla con exactitud perturbadora, recordándome que la línea entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que creemos y que, a veces, al mirar hacia abajo, uno puede ver no solo nuestro mundo, sino infinitos reflejos que esperan ser descubiertos, universos que existen al borde de nuestra percepción, quietos y vigilantes, y que observarlos puede cambiar para siempre la manera en que entendemos la realidad. Historia 7. La estación en Puebla donde el tren llevaba pasajeros al vacío. Nunca olvidaré la sensación de llegar a aquella estación en Puebla, un lugar que desde afuera parecía común, andenes de concreto, un par de bancos desgastados, señales de tránsito y un cartel que apenas dejaba leer Estación Central. Sin embargo, había algo en el aire, un silencio pesado y extraño, como si cada sonido estuviera contenido, retenido, y cada sombra se moviera con una intención propia. Me acerqué al primer andén y noté que el tren estaba allí, un vagón antiguo, oxidado en algunos bordes, pero sorprendentemente impecable en su interior. Subí, curioso, y pronto descubrí que el ambiente estaba cargado de un olor metálico mezclado con humedad y un leve toque a quemado que me erizó la piel. Los pasajeros ocupaban sus asientos en completo silencio, pero cuando me miraron, sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran observando algo que yo no podía ver. Intenté preguntarles si conocían la ruta, hacia dónde íbamos, y nadie respondió, aunque un murmullo sordo recorría el vagón, un sonido que parecía surgir de los propios asientos, de las paredes, del techo. Cuando el tren comenzó a moverse, no sentí la aceleración habitual, era como si flotáramos sobre los rieles. Un deslizamiento suave pero interminable, y al mirar por la ventanilla, el paisaje había desaparecido. No había ciudad, no había campos. Solo una negrura infinita que se extendía más allá de lo que mis ojos podían captar. A cada estación que pasábamos, los relojes marcaban horas imposibles, minutos que se repetían y desaparecían, y a veces parecía que las estaciones mismas se deformaban, alargando los andenes, cambiando la posición de los trenes y alterando la geometría del espacio. Sentí un mareo profundo, y mi respiración se volvió pesada. Era como si la realidad estuviera cediendo a una ley diferente. Un vacío que absorbía todo sentido de orientación y tiempo. Intenté bajar en la siguiente estación, pero las puertas del vagón se negaban a abrirse. El mecanismo estaba intacto, pero no respondía a la fuerza humana, como si la voluntad del tren mismo controlara quién podía entrar o salir. Miré a los otros pasajeros y noté que algunos comenzaban a distorsionarse ligeramente. Sus rostros alargándose, ojos desplazándose, bocas que se abrían en gestos imposibles. Y comprendí con terror que no estábamos viajando hacia un destino físico, sino hacia un vacío,
Un lugar donde la materia y la existencia se disolvían gradualmente. A veces podía ver otros trenes a lo lejos, deslizándose en la negrura, con pasajeros que no tenían rostro o que simplemente parecían siluetas hechas de sombras. Un murmullo constante recorría el vagón, palabras incomprensibles que se mezclaban con risas apagadas y gemidos de desesperación. El tren parecía alimentarse de nuestra atención, de nuestro miedo, y cada momento que pasaba nos acercaba más a un abismo que no se podía percibir, pero cuya presencia era aterradora. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz se perdía en un eco que regresaba distorsionado, como si alguien o algo jugara con la realidad misma. Las luces del vagón parpadeaban, proyectando sombras que se movían contrarias a la luz, formando figuras humanas que parecían observarme, estudiarme, y comprendí que cada pasajero estaba atrapado, pero que yo podía ser absorbido de manera distinta, desaparecer sin dejar rastro. Con cada kilómetro que avanzábamos, el vacío se volvía más intenso, la sensación de gravedad cambiaba. A veces parecía que flotábamos, otras veces que la presión nos comprimía hasta doler, y los sonidos del tren se mezclaban con un rugido lejano, profundo, que sentía resonar en mi pecho. Finalmente entendí que la estación en Puebla y aquel tren no eran simples lugares físicos. Eran portales hacia un abismo, un espacio donde los viajeros eran devorados por un vacío consciente, un universo paralelo que existía entre nuestra realidad y la inexistencia, y que una vez dentro, el tiempo, la lógica y la materia se disolvían lentamente, dejando solo miedo, desesperación y la certeza de que, en algún momento, todos los pasajeros desaparecían, absorbidos por un destino que ningún ser humano podía comprender ni evadir. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido lejano de un tren, siento un estremecimiento que me recuerda que hay lugares donde viajar no es avanzar, sino perderse, y que la estación en Puebla donde el tren lleva pasajeros al vacío sigue existiendo, esperando a quienes se atrevan a subir, sin prometer regreso alguno. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 8 del hospital en Nueva York donde yo estaba ingresado en otra cama. Nunca olvidaré la sensación de entrar en aquel hospital en Nueva York. Un edificio que desde afuera parecía normal, fachada de ladrillo gris, ventanas simétricas, ambulancias estacionadas, médicos y enfermeras caminando con prisa. Pero algo en el aire me hizo detenerme antes de cruzar la puerta, un olor a desinfectante mezclado con un aroma metálico, frío y desagradable, que me erizó la piel y me hizo dudar de si debía seguir adelante. Caminé por los pasillos principales y noté que los murmullos de los pacientes y el sonido de los monitores no eran los habituales, había un eco extraño, como si los sonidos se repitieran en un bucle irregular, y las sombras de los enfermeros se estiraban demasiado, algunas deslizándose por el suelo como si fueran líquidas. Cuando llegué a mi habitación, me detuve frente a la puerta, confundido, allí estaba mi nombre en la placa, pero al abrirla, vi mi cuerpo recostado en la cama, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo lento, casi hipnótico, y un monitor que mostraba mi pulso, mi respiración, pero que yo sentía que no correspondía a mi verdadero yo. Sentí un estremecimiento profundo, un terror indescriptible que me hizo retroceder. ¿Cómo podía verme a mí mismo allí, mientras yo estaba parado frente a la cama, vivo y consciente? Me acerqué lentamente, mis manos temblando, y noté que mi copia respiraba con dificultad, sus ojos cerrados y su piel pálida, y un susurro constante parecía recorrer la habitación. Un murmullo de advertencia que no entendía pero que me hacía sentir observado. Como si aquel hospital supiera que yo estaba allí, intentando comprender la imposibilidad que tenía frente a mí. Intenté tocar a mi otro yo, pero mis manos atravesaron su cuerpo como si fuera una sombra, un reflejo. Y sentí una presión extraña en la cabeza, un dolor agudo que parecía advertirme que debía alejarme, que permanecer allí era peligroso. Comencé a recorrer el hospital, y cada pasillo que tomaba parecía llevarme de vuelta a la misma habitación, como si el edificio se reconfigurara para mantenerme cerca de mi copia. Los pacientes en otras camas parecían reconocerse a sí mismos, pero de manera distorsionada. Algunos se miraban con confusión, otros murmuraban nombres que no correspondían a ellos, y los monitores parpadeaban con lecturas imposibles. El personal médico me observaba con una indiferencia perturbadora, sus movimientos precisos, casi mecánicos, y sus ojos apagados, como si supieran que yo no pertenecía allí y que, sin embargo, debía seguir su rutina hasta que el hospital decidiera qué hacer conmigo.
A veces veía mi reflejo en los cristales de las ventanas o en los monitores apagados, pero cada imagen estaba ligeramente deformada, con rasgos que no eran míos, gestos que nunca había hecho. Y comprendí que no estaba solo en mi confusión, algo en aquel lugar se alimentaba de nuestra identidad, creando duplicados, alterando recuerdos, jugando con la percepción de quienes cruzaban sus pasillos. Intenté salir del hospital, pero cada puerta me conducía nuevamente a la misma habitación, a la cama donde yacía mi copia, y los susurros aumentaban, transformándose en voces que repetían mi nombre y fragmentos de recuerdos que no me pertenecían, mezclando mi vida con la de alguien que parecía ser yo pero no lo era. Con el tiempo, empecé a perder noción de cuál era mi realidad, cada intento de diferenciarme de mi copia resultaba inútil, y la sensación de que mi identidad se desvanecía se volvía más intensa. Comprendí que aquel hospital no era solo un lugar físico, sino un espacio entre dimensiones, un universo paralelo que atrapaba a las personas, recreaba sus vidas y mostraba versiones alternativas de uno mismo, obligándonos a enfrentar la idea de que nuestra existencia podría no ser única ni exclusiva. Mientras caminaba por los pasillos interminables, escuchando los pitidos, los murmullos y los ecos de mi propia voz multiplicada, entendí que permanecer allí demasiado tiempo significaba desaparecer, fusionarse con la copia o perderse en las infinitas posibilidades que el hospital ofrecía, y que la puerta de salida era solo una ilusión. Una promesa que nunca se cumpliría. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo mi otra versión en aquella cama, respirando lentamente, y siento que en cualquier momento puedo regresar, atrapado otra vez en aquel espacio donde el tiempo, la identidad y la realidad son maleables, donde uno puede ser testigo de sí mismo y perderse para siempre sin que nadie lo note. Historia 9 del campo en Extremadura donde el cielo cambió de color cada minuto. Recuerdo perfectamente aquel día en Extremadura, un campo amplio, cubierto de hierba seca, árboles dispersos y un silencio que parecía absoluto, roto solo por el susurro del viento y el canto lejano de algún ave que desaparecía rápidamente cuando intentabas localizarla. Desde el momento en que levanté la vista, algo se sintió extraño, el cielo no era uniforme, parecía palpitar con colores que cambiaban sin patrón, una transición constante que alteraba todo el paisaje a su alrededor. Al principio pensé que se trataba de un efecto de la luz, del sol o de alguna nube rara, pero pronto comprendí que no era natural, cada minuto el cielo adquiría tonalidades imposibles, un azul tan intenso que dolía la vista, un rojo profundo como sangre, verdes que parecían brillar y púrpuras que ondulaban como humo. Caminé un poco por el campo, intentando acostumbrarme, pero la sensación de extrañeza se intensificaba. Los colores afectaban la percepción del terreno, haciéndome ver sombras donde no había objetos, distorsionando la forma de los árboles, haciendo que las hierbas parecieran moverse a su propio ritmo, como si reaccionaran al cielo cambiante. Cada vez que miraba el horizonte, sentía que algo invisible me observaba, que el cambio constante del cielo no era solo un fenómeno visual, sino una señal de que el mundo mismo estaba vivo, consciente y jugando con nuestra percepción. Intenté levantar mi cámara para registrar lo que veía, pero el visor mostraba solo un cielo gris uniforme, y cada fotografía que tomaba desaparecía al instante de la pantalla, como si el lugar se negara a ser registrado. A lo lejos, noté figuras moviéndose entre la hierba, personas que parecían caminar sin rumbo, sus cuerpos deformándose según el color del cielo, a veces alargados, otras encogidos, y sus ojos brillaban con un reflejo que no pertenecía a este mundo. El viento comenzó a intensificarse, llevando consigo un olor extraño, metálico, que mezclaba la humedad de la tierra con algo que no podía identificar, y sentí un frío que no correspondía a la temperatura, como si la atmósfera misma estuviera viva, consciente de mi presencia. Con cada cambio de color, el campo se transformaba, lo que antes parecía una colina ahora era un valle. Los árboles cambiaban de forma y textura, y la sensación de espacio se distorsionaba hasta perder toda referencia. Intenté gritar, pero mi voz parecía ahogarse en el aire, regresando distorsionada, como un eco que repetía palabras que no había pronunciado, y comprendí que no estaba solo, que algo más estaba ahí, observando y manipulando el entorno. La luz de los colores afectaba mis sentidos, haciendo que mis pasos se sintieran pesados, que mi visión se tornara borrosa, y que el tiempo dejara de tener sentido. Un minuto podía sentirse como horas, y a la vez pasar desapercibido como un parpadeo. Mientras avanzaba, percibí que el cielo reflejaba emociones, no solo luz, un rojo intenso traía angustia, un verde extraño generaba inquietud, un azul profundo creaba una calma perturbadora,
y un púrpura surgía acompañado de un murmullo sordo que parecía recorrer el aire y tocar directamente mis pensamientos. Intenté orientarme, buscar referencias, algún punto fijo, pero el horizonte cambiaba constantemente, y cada intento de caminar en línea recta me devolvía al punto inicial, como si el campo estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Las figuras que aparecían entre la hierba empezaron a acercarse, siempre flotando levemente sobre el suelo, con rostros que no podía distinguir completamente, y susurros que mezclaban mi nombre con palabras que no comprendía, recordándome que este lugar no pertenecía a nuestro mundo, que cada color, cada sombra, cada sonido estaba diseñado para confundir, para atrapar y para mostrar la fragilidad de nuestra percepción frente a lo imposible. Finalmente comprendí que el campo y su cielo cambiante no eran solo un fenómeno natural, sino una manifestación de un universo paralelo, un lugar donde las leyes del tiempo, la física y la realidad eran maleables, donde cada color tenía un propósito y cada instante era una prueba para quienes se atrevían a mirar. Mientras el cielo continuaba cambiando minuto tras minuto, sentí que algo me arrastraba hacia una comprensión que no podía soportar completamente, la certeza de que aquel lugar podía retenerme para siempre, transformarme, y que cada mirada hacia arriba me conectaba con un mundo que coexistía con el nuestro, un universo paralelo que nos observaba, nos estudiaba y nos recordaba que algunas fronteras existen solo para recordarnos la fragilidad de nuestra percepción y la infinita complejidad del cosmos. Historia 10. La tienda en Texas donde todos los relojes marcaban la misma hora. Nunca olvidaré la sensación de entrar en aquella tienda en Texas, un lugar que desde afuera parecía ordinario, escaparates llenos de productos comunes, un cartel que anunciaba ofertas y la brisa cálida de la ciudad golpeando mi rostro. Pero al cruzar la puerta, algo cambió de inmediato. Un silencio profundo y pesado me recibió, tan absoluto que cada paso que daba parecía resonar en el aire, y lo primero que noté fue que todos los relojes estaban sincronizados, marcando exactamente la misma hora, aunque fueran distintos modelos, antiguos o digitales. Al principio pensé que era coincidencia, pero a medida que avanzaba, el efecto se volvió perturbador, cada reloj permanecía inmóvil en la misma hora, y cada segundo que pasaba parecía ser ignorado, como si el tiempo dentro de aquella tienda estuviera detenido, atrapado en un instante que no podía avanzar ni retroceder. Caminé entre los pasillos, mirando los productos, los estantes, las cajas registradoras, y noté que los clientes también parecían atrapados en esa hora eterna, movimientos repetitivos, gestos sincronizados, miradas vacías, y cuando intentaba hablar con alguno de ellos, no respondían, o sus voces regresaban distorsionadas, lentas, como un eco deformado que repetía palabras que yo no había pronunciado. Intenté mirar mi propio reloj, pero también permanecía inmóvil, negándose a avanzar, y sentí un vértigo intenso, una sensación de que estaba atrapado en un fragmento de realidad que se había separado del flujo normal del tiempo. Las luces de la tienda parpadeaban con irregularidad, proyectando sombras que no correspondían a los objetos, formas que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, y a veces sentía que los estantes se deformaban, extendiéndose o encogiéndose, como si el espacio físico estuviera sujeto a reglas distintas, gobernado por un patrón invisible que solo existía dentro de aquella tienda. Cada intento de salir por la puerta principal me devolvía al mismo pasillo donde había comenzado, y cada reloj marcaba la misma hora, recordándome que no había escape, que el tiempo allí estaba controlado por algo que no podía comprender, y que cualquier intento de avanzar era inútil. Los sonidos del mundo exterior parecían apagarse completamente, incluso el murmullo de la calle y los motores de los autos desaparecían, reemplazados por un zumbido constante, bajo y sordo, que parecía provenir de los relojes mismos, un latido mecánico que me atravesaba los huesos y se mezclaba con mis propios latidos. Empecé a sentir confusión, mareos y una desesperación creciente. Cada segundo era eterno, cada movimiento se repetía, y la tienda parecía alimentarse de mi conciencia, observando, estudiando, atrapando mi percepción en un bucle interminable. A veces podía distinguir figuras en los pasillos, sombras que se desplazaban rápidamente entre los estantes, gestos humanos que desaparecían antes de poder enfocarlos, y comprendí que no estaba solo, que había otros atrapados, tal vez por siempre, convertidos en parte de aquella realidad congelada, integrados al flujo detenido de los relojes. Intenté gritar, pedir ayuda, golpear las paredes, pero mi voz regresaba apenas como un murmullo distante. Y las figuras se acercaban, sin rostro, sin forma definida, flotando entre la luz parpadeante y los estantes, recordándome que el tiempo allí no era lineal, que no había pasado ni futuro, solo un eterno presente que atrapaba a cualquiera que cruzara la puerta.
Cada reloj que miraba parecía no solo marcar la hora, sino señalar mi condena, mi incapacidad de escapar de ese instante, y sentí que la tienda misma respiraba, observaba, evaluaba cada uno de mis movimientos, enseñándome que el tiempo, que damos por seguro, puede ser manipulado, detenido y transformado en una prisión invisible. Finalmente comprendí que la tienda en Texas no era un lugar ordinario, sino un espacio donde la realidad se fragmentaba, donde el tiempo se convertía en un instrumento de control, y donde los relojes no solo medían horas, sino que atrapaban a los desprevenidos, convirtiéndolos en prisioneros de un instante que no terminaba, una eternidad silenciosa y opresiva donde cada mirada hacia los relojes recordaba que algunos lugares existen para recordarnos que, por más que corramos o intentemos escapar, el tiempo puede detenerse y atraparnos para siempre, convirtiendo lo cotidiano en una pesadilla interminable que nos consume sin aviso. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad.